compartiendo la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 43. Le damos la bienvenida a los hermanos, son de Argentina, ¿verdad? Sí, de Rosario. ¿Se quieren presentar para la iglesia? Sí, claro. Mucho gusto. Yo, soy Lionel, soy cuñado de Alejandro Riff, el pastor de Rosario que estuvo la otra vez de visita por acá. Yo en realidad soy uruguayo. Soy de Montevideo, pero bueno, me fui a vivir a Rosario cuando me casé con mi esposa Celeste, que es de Rosario, y bueno, Mario, mi suegro, y Mirta, mi suegra, todos de Rosario. Él es de Misiones, pero también vive en Rosario. Es un gozo para nosotros poder estar con ustedes. Bueno, bienvenido. Y bueno, también tener hermanos de la fe de otros lugares, otras comunidades, compartir un mismo creer, es hermoso. El pastor Alejandro Rico estuvo con nosotros en la conferencia sobre la conferencia reformada que hicimos, compartiendo la palabra, y damos gracias por su vida y por sus hermanos que están con nosotros. Isaías 43, del 1 al 15. Isaías 43, del 1 al 15. Hermanos, si me ayudan también en la lectura. Isaías 43, del 1 al 15. Yo empiezo con el primer versículo y hacemos como siempre, leemos un versículo cada uno. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Por cuanto tú eres de gran estima a mis ojos, yo te he honrado y te he amado. He dado nombres a cambio de ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado por mi gloria, al que yo hice y formé. Tocad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Júntense a la vez todas las naciones, reúnanse en todos los pueblos. ¿Quién de ellos puede hacernos saber esto? ¿Quién puede darnos a saber los primeros sucesos? Que presenten sus testigos y que reclamen justicia. Que oigan y digan que es verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová y no hay más fuera de mí. Yo anuncié, yo salvé, yo di a saber. Nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno, así que ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda liberar de mi mano. Lo que yo hago nadie puede desbaratar. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para estudiarla, para escucharla, para atesorarla. Padre, gracias por mis hermanos que vinimos a adorar. Gracias por cada uno de ellos.
Gracias por tu Espíritu Santo que le pones en el corazón al que creen en ti y tienen esa nueva voluntad, Señor, y esa nueva voluntad los lleva a buscar de ti, Señor. Te agradecemos por el Espíritu Santo, te agradecemos por tu obra, te agradecemos por la obra de Cristo, te agradecemos, Señor, porque tú tuviste un plan de salvación y así fue, tú redimiste a tu pueblo y lo hiciste por pura gracia. Te agradecemos, Señor, por todo y te pido, Señor, que nos ilumines la mente para entender la palabra de hoy. Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para atesorarla, para entenderla, comprenderla. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos y gracias por tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acá el título de este pasaje dice en esta Biblia: Jehová es el único Redentor. Y así es, Jehová es el único Redentor. Y lo que vamos a ver hoy es la doctrina de la redención, pero no la vamos a tocar muy profundo para aquellos que todavía no han tenido estudios bíblicos profundos, pero sí vamos a tratar de entender qué significa redención, quién es el autor, quiénes son los redimidos, para qué son redimidos. Vamos a ver un poco porque es necesario que empecemos a entender el lenguaje bíblico, qué significa redención, qué significa expiación. Y para esto decidimos leer este pasaje como introducción y vemos que Jehová es el único Redentor. Jehová es el único Redentor, Creador de Israel. Entonces, las bases es la siguiente: ¿quién es el Redentor? ¿Quién es el autor? El autor de la redención. Y el autor de la redención dice este pasaje que es Jehová, y podemos leer Salmos 31:5. Y alguien que pueda buscar Salmo 111:9. Salmo 111:9, por ahí, si alguien puede buscar. Y Salmo 31:5. El que lo tenga, lo puede leer. Redención ha enviado su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Redención ha enviado a su pueblo. ¿Quién envió redención? Dios, Jehová de los ejércitos. 31:5. Tu mano encomienda mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Exactamente. ¿Quién es entonces el autor de la redención? Es Jehová, Jehová el Señor. Y por las cosas de la vida, como decía ayer, como decía el domingo pasado, pero no es así, sabemos que Dios tiene todo controlado. Carlitos leía el Salmo 130, ¿verdad? 130 era. 130, Salmo que leímos hoy. Y dice el Salmo 130, versículo 7: Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todo su pecado. Entonces el autor de la redención es Dios. ¿Y a quién redime? Redime a su pueblo. Vamos a ver los significados de la palabra redención para entender qué significa redención, pero es importante ver primero el autor. ¿Quién es el autor? Es el Señor Dios de los ejércitos. Ese es el autor de la redención. Vimos el domingo pasado que teníamos que recordar las cosas que el Señor hizo en nuestra vida. Teníamos que recordar que estábamos en Egipto, que éramos esclavos del pecado y que Él nos sacó con brazos fuertes, con gran poder, y ese cambio no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Él con gran poder y nos llevó a una tierra prometida, nos llevó a la heredad, nos llevó a los cielos. Y eso fue todo obra por Él, por misericordia. ¿Y para qué? Para que nosotros le rendamos culto y nos acordemos de adorarle a Él. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Entonces hoy vamos a entender esa de redención, eso que Él hizo para llevarnos a la tierra prometida. Esta redención es por medio de alguien. Dios es el autor de la redención, pero esta redención es por medio de alguien. ¿Por medio de quién? Romanos 3:24. Alguien que pueda buscar 1 Corintios 1:30, y si otro puede buscar Apocalipsis 5:9. Romanos 3:24.
3:24. Pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo. Exactamente. Mediante la salvación, dice esa versión. La versión del 60 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en ¿quién? En Cristo, mediador de la redención, mediador del nuevo pacto. Y vemos 1 Corintios 1:30, ¿alguien lo tiene? Tengo. ¿Puedes leerlo? Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Exactamente. Entonces, Dios ha constituido ¿a quién? A Jesucristo, nuestra sabiduría, justificación, santificación y nuestra redención. Cristo es el autor de nuestra redención. Dios es el autor de la redención a través de Cristo. Y sabemos lo que entendemos, la doctrina bíblica, entendemos que Cristo y el Padre uno son. Entendemos que Dios Trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entendemos que en la eternidad se pusieron de acuerdo en obrar de tal modo que establecieron la redención de su pueblo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ellos se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esta redención. Y podemos leer también Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Si alguien lo puede leer. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Exactamente. Con tu sangre nos has redimido. Es el autor, es Dios. Dios es el que da la orden, Dios es el que lleva a cabo la redención, pero lo hace a través de alguien, lo hace a través de Cristo Jesús, y vamos a ver por qué es necesario hacerlo a través de alguien. Y alguien son redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Vamos a ver quiénes son los redimidos. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres. Exactamente. ¿Quiénes fueron redimidos? El versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Los elegidos. Los elegidos han sido redimidos por la sangre de Dios, por la sangre de Cristo. Y no quiero tocar el tema hoy, el tema de la elección, redención limitada o la expiación limitada, ¿no? Se puede tratar en otro tema. Lo que queremos hacer ahora es tratar la doctrina de la redención para que se entienda, para que veamos que fuimos redimidos, que alguien es el autor, que es Dios, que lo hizo a través de alguien, que es Jesús, y que nosotros los elegidos somos redimidos. Eso es necesario y es lo fundamental que tenemos que entender hoy. El autor es Dios por medio de Jesús para nosotros. ¿Por qué necesitamos redención nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que nos redimiera si yo estaba bien? Vamos a leer Juan 8:33 y 34. Juan 8, 33 y 34. ¿Si alguien puede leerlo? Respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Exactamente. Era necesario nuestra redención porque nosotros éramos esclavos del pecado. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué es redención? ¿Por qué es necesario esa redención? Porque nosotros somos esclavos del pecado. ¿Y qué hace la redención?
Vamos a ver las palabras, el significado en griego. Vamos a ver las palabras en griego, vamos a estudiar su significado y vamos a ver cuál es la expresión de redención, para que nosotros cuando leamos la Biblia y veamos que habla de redención, entendamos plenamente qué significa. Entendamos también el obrar de Dios y lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, alguien es el autor de la redención, que es Dios, por medio de alguien, por medio de Jesús. ¿A quién redimió? Nos redimió a nosotros. ¿Y de qué nos redimió? Nos redimió del pecado. La primera palabra que vamos a ver se llama agorazo, que significa comprar. Es ir al ágora, al mercado, a comprar. Una simple transacción comercial. El ágora era el foro en la época de Grecia y era la feria que había, y uno iba a ese mercado y hacía una transacción, compraba una cosa. Entonces la Biblia utiliza esta palabra ágora con el sentido de comprar y adquirir para uno. Lo podemos ver en Apocalipsis 5:9, como ya leímos. Si alguien se anima a leerlo nuevamente, Apocalipsis 5:9. Así que agorazo viene de ágora, y ágora es el foro, es el mercado. Y agorazo es comprar en el mercado. Apocalipsis 5:9. Y entonaba un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Exactamente. Entonces, vemos que redimir es comprar. Entonces, si le ponemos la palabra comprar acá, dice: con tu sangre nos has comprado para Dios. Así que Jesús lo compró para Dios. ¿Y qué usó Jesús para comprar? No usó oro, usó plata, usó billete, usó el dólar. O el dólar cuando estaba más alto o cuando estaba más bajo. No usó nada de eso. Jesús usó su sangre preciosa en la cruz. Él murió, dio su vida. Y su sangre fue lo que Él utilizó para comprarnos a nosotros, que estábamos en el ágora, que estábamos en el mercado. Y ahora vamos a ver la segunda palabra, que se llama exagorazo. Exagorazo dice comprar afuera, o comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Es comprar y sacar del ágora. Exagorazo quiere decir que yo vengo, compro al esclavo y lo saco por fuera. Recordemos, en la época de Grecia habían esclavos. Los esclavos estaban en jaulas, algunos, o otros, los que se portaban mejor, estaban con unas cadenas en los pies y lo ponían ahí a la vista de las personas libres que tenían mucha plata, y la persona libre venía y veía al esclavo, lo compraba, lo elegía y se lo llevaba para él. Y el esclavo, de ser parte de una persona que lo vendía, pasa a ser parte del comprador. Entonces este contexto nos está diciendo acá que exagorazo es comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Exagorazo es comprar y sacar del ágora. No significa redención propia, sino el precio pagado con vistas a otorgarle la libertad. Y podemos verlo en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 y 4:5. Gálatas 3:13. Acá está la palabra exagorazo. ¿Sí alguien puede leer? Pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Exactamente. Ahí esa versión utiliza la palabra rescatar. En la versión del 60 vemos que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, nos compró y nos dio la libertad. ¿La libertad de qué? ¿Qué dice el versículo?
de la maldición de la ley. La ley nos condenaba a nosotros ¿a qué? Al infierno, a la perdición, porque nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Alguien puede cumplir la ley? Yo por lo menos no. ¿Alguien puede cumplir la ley acá? Será Superman, será un superhombre, pero no podemos cumplir la ley, somos pecadores. Y esa ley que hace a nosotros nos condena. Dios puso la ley dice la Biblia, es el ministerio de muerte, que nos mata espiritualmente, y vemos la ley y no la podemos cumplir, y somos condenados por ello. Pero Jesús vino y nos compró de esa condición que nosotros estábamos de esclavos, y nos dio la libertad de la ley. Así que ahora ya no somos esclavos de la ley. Estábamos ahí presos, que alguien nos comprara, deseosos que viniera un señor a comprarnos, y nadie podía porque somos todos esclavos. Pero vino el Señor de la luz, el Señor grande, poderoso, el único que podía comprarnos. Y vino y dio su sangre por nosotros que estábamos ahí presos entre rejas, y nos dio la libertad de esas rejas que son la ley. Y podemos leer el 4.5 también. 4.5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a leer el versículo anterior para entrar en contexto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, nosotros, todo el ser humano. Vino a redimir a nosotros los que estamos bajo la ley. A todo el ser humano vino a redimir Jesús. Por esa redención se hace eficaz a aquellos que son escogidos y que realmente creen en Él. Pero no vamos a entrar en este tema porque es muy profundo. Es necesario entender esto primero. Es necesario entender esto. La redención es de Dios por medio de Jesús para nosotros. Agorazo es comprar. Jesús nos compró con su sangre. Exagorazo es comprar y dar la libertad. Entonces Jesús nos compró y nos dio la libertad de la ley. Y vamos a ver lutró. Lutró significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Soltar los animales o los prisioneros. Un rescate pagado como condición para ser liberado. Liberar al recibir un rescate, que es lo mismo. Se utiliza en Lucas 24:21 con respecto a Israel. Lucas 24:21. Y en Tito 2:14 con específicamente redención individual. Lucas 24:21. ¿Alguien lo puede leer? Pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, ¿qué dice que había que qué? Había de redimir a Israel. Sabían que había uno que era redentor y que iba a venir a comprar y a liberar a Israel. Y nosotros que entendemos la Biblia, que estamos 2000 años después de estos acontecimientos, nos damos cuenta que es Israel. ¿Quiénes son? Somos nosotros. Y que el Redentor vino, y que el Redentor vive, que nos compró y nos liberó a nosotros, Israel espiritual. Damos gracias a Jesús porque Él vino y nos compró. En Tito 2:14, ¿alguien lo buscó? Tito 2:14, por favor, ¿lo puede leer? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Exactamente. Se dio Él a sí mismo. Nadie lo obligó, Él se dio a sí mismo. Y es importante entender esto. Cuando la Biblia dice que se dio a sí mismo, quiere decir que se dio a sí mismo. Y uno dice, ¿se dio a sí mismo? Sí, entiendo, se dio a sí mismo. Sí, pero si entendemos la profundidad de se dio a sí mismo, quiere decir que Él se dio a sí mismo.
a Él mismo se dio, porque no tenía a quién otro darse. ¿A quién se va a dar Jesús? Si no se da a Él mismo, ¿qué les dio? Jesús se da a Él mismo como sacrificio. A Él mismo. No se da al diablo, no se da a la humanidad, sino que se da a Él. Porque Él, no hay nadie más grande que Él. No hay nadie más grande que Dios. Y Él se da a sí mismo. ¿En qué dice acá el versículo? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redimió del pecado, nos redimió de toda iniquidad. A nosotros. Y celoso, y tener un pueblo celoso de buenas obras, esto es a nosotros el Israel espiritual. Entonces, lutró significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. También se utilizaba en la época del Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, yo tengo un terreno, una propiedad, y la pierdo porque entro en deudas, y la vendo, o me la saca el Estado, o me la saca alguien por una deuda. Y llegaba el tiempo, un año, que se llamaba el año de redención, donde un familiar podía venir con el precio de esa tierra, pagarla y volvérmela a mí. Eso se llama redención también. Es pagar el precio de algo que vos ya tenías. Por ejemplo, perdió algo y yo pago el precio para volver a tener algo que ya era mío. Y si esto lo ponemos en el contexto del cristianismo, de Cristo lo que hizo, Cristo vino a pagar el precio de algo que es suyo. La humanidad es suya. Él es Dios, Él es Señor, Él es el hacedor de todas las cosas. El hombre que se cree libre, que yo en mi filosofía, matemáticas, ciencia, soy libre, no hay Dios, dice el hombre. Ese hombre que se cree gran cosa, le pertenece a Jesús, le pertenece a Dios, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Y todas las cosas son mías, dice el Señor. Y ese que es suyo se había perdido. Nosotros lo habíamos perdido. Y Él vino y pagó el precio por nuestro rescate. Y volvimos a hacer posesión de Él. ¿Se entiende el término de redención? Ese es el término de redención. Volvió a comprar algo que ya era de Él. Y lo compró no con poca cosa, sino que lo compró con su sangre. Con su sangre preciosa. Era necesario la muerte. El precio pagado es la sangre de Cristo. De toda iniquidad. Esclavo a la voluntad contraria a la voluntad de Dios. Eso significa iniquidad. Esclavo a la voluntad contraria a la voluntad de Dios. De una manera vana de vivir, de la esclavitud de la tradición. Esa es la manera vana, vivir como esclavo de la tradición. Lutró significa la liberación misma, el acto de poner en libertad. En la época de los griegos, cuando se utilizaba el lutró, estaba el amo del esclavo, y tal vez el amo ya estaba cansado del esclavo, o podía negociar alguna cosa con el esclavo, o simplemente por gracia nomás, el amo le quería otorgar la libertad. El amo lo que hacía era un papel con su letra diciéndole que le daba la libertad, le ponía un sello, y lo que el esclavo tenía que hacer era con el papel salir a gritar en las calles: lutró, 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 y a los conocidos gritarle: lutró, lutró, soy libre, soy libre, soy libre, lutró, 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 y gritaba y salía corriendo por las calles: lutró, lutró. ¿Por qué? Porque le habían dado la libertad. Y así vino Jesús a nosotros, nos dio la libertad de la esclavitud del pecado. Recuerden, estamos ahí en el mercado, nadie le va a comprar, destinados a la perdición. El Señor vino y nos eligió: yo quiero este, quiero este, quiero este, quiero este. No por virtud alguna, no porque el otro sea más lindo, no porque tenga mejor físico, no porque sea más inteligente, sino que lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado del mundo escogió Dios para darnos la libertad. No lo mejor, lo vil. Nosotros estábamos ahí en el mercado, Él nos escogió porque Él quiso, por pura gracia. Eso
eso, hermanos míos, es redención. Entonces tenemos 3 estados de redención, dice la Biblia. El primer estado de tiempo, estado en el significado de tiempo, es 3 estados de redención. El primer estado es cuando decidimos arrepentirnos y seguir a Cristo. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Podemos leer desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creemos en Él. Cuando la persona cree en Dios, automáticamente pasa a ser redimido de su pecado. Entonces nosotros, los salvos, fuimos redimidos cuando recibimos a Cristo. Cuando decidimos poner nuestra fe, arrepentirnos de nuestro pecado y seguirle a Él. Seguirle cueste lo que cueste. Y si realmente creímos de corazón, y si realmente queremos seguirle de corazón, sabemos que cuesta todos los días. En ese momento, cuando uno tiene fe, cuando viene el Espíritu Santo de uno y el llamamiento se hace eficaz en uno, ahí somos redimidos. Hay redención, somos libres de la maldición de la ley, en ese momento. Pero la Biblia dice que actualmente también somos redimidos todos los días. Estamos siendo redimidos todos los días en tiempo presente. Efesios 1:7. Efesios 1:7, si alguien lo puede leer. En quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados conforme a la riqueza de su gracia. Muy bien. El versículo 4, para entrar en contexto, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Esta parte de Efesios es impresionante sobre la elección, ¿no? Aquellos que están en contra de la elección tendrían que leer Efesios o, no sé, sacan la hoja de Efesios y no sé, la tachan, la tiran. Porque Efesios habla clarita, de forma clarita, lo que dice de la redención y de forma clarita el tema de la elección y la expiación limitada. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, para alabanza y la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos actualmente, ahora tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todos los días somos perdonados de pecado. No solamente una sola vez, sino que todos los días somos perdonados de pecado. Todos los días tenemos redención por su sangre. No es que Jesús muera todos los días, o como hace la Iglesia Católica, que muere cada misa para salvar a su pueblo de su pecado, sino que ella lo hizo una sola vez. Ese sacrificio es eficaz, pero se vuelve eficaz todos los días cuando nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros estamos viviendo, es una redención continua. Pero esa redención continua se va a hacer totalmente eficaz, el tercer estado de la redención, redimido del pecado en su totalidad, cuando Jesús venga. Y eso lo podemos leer en Lucas 21. Lucas 21, del 27 al 28. ¿Alguien lo puede leer?
Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a acontecer, cobren ánimo. Y levanten sus cabezas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. 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 Así hay que leer la palabra, de todo corazón. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantaos, quedar contentos. ¿Por qué dice ahí? Porque vuestra redención está cerca. Y le está diciendo a los escogidos. Entonces ellos ya habían sido redimidos, estaban siendo redimidos, y la redención completa será llevada a cabo cuando Jesús venga. Y vamos a ser totalmente liberados del pecado. Porque ahora tenemos dos voluntades en cristianos: la voluntad pecaminosa que me lleva al pecado y la voluntad nueva del Espíritu Santo que me lleva a la oración de Dios. Estas voluntades se contradicen, se pelean. Pero cuando venga el tiempo de glorificación y seamos totalmente glorificados, vamos a ser totalmente también redimidos de nuestro pecado y vamos a tener una naturaleza semejante a la de Cristo. Amén. Entonces, la doctrina resumida tiene las tres ideas básicas. Las personas son redimidas de algo, del mercado o de la esclavitud del pecado. Las personas son redimidas de algo. Somos redimidas del esclavo, de la esclavitud, y de la esclavitud del pecado. Somos redimidas del mercado. Estamos ahí presos. Y Él nos compró. Redención significa comprar por precio. Nos compró con su sangre. Las personas son redimidas por algo, que es el pago del precio. Y ese algo es la sangre de Cristo. Somos redimidos de algo, de la esclavitud. Somos redimidos por algo, ese precio, ese pago, esa paga es la sangre de Cristo. Y las personas son redimidas para algo, para un estado de libertad, y entonces son llamadas a renunciar a esa libertad por la esclavitud del Señor que los redime. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Si alguien lo puede leer. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Exacto. Porque ¿qué dice la Biblia? Porque ya hemos sido pagados, ya hemos sido comprados. 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales los dos son de Dios. Porque hemos sido comprados, debemos glorificar al Señor. El diccionario bíblico Certeza dice: porque precisamente han sido redimidos a ese precio. Los creyentes deben ser hombres de Dios, deben mostrar en su manera de vivir que ya no están sujetos al cautiverio de que han sido libertados. Y se los exhorta a mantenerse, por lo tanto, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Y que así nos mantengamos firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Amén. Y le damos gracias al Señor por su libertad. Le damos gracias al Señor porque estábamos ahí, esclavos, no mereciendo nada, y Él nos compró por pura gracia. Nos eligió y nos redimió por pura gracia, pura misericordia y nada más. Amén. Oremos al Señor dándole gracias por su redención. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Jesús, porque nosotros
no mereciendo nada, estando esclavos del pecado, esclavos de la ley, de la maldición de la ley. Tú viniste y nos libertaste, nos compraste. Era necesario el pago, el precio. Y ese precio fue tu sangre. No hay nada más precioso que tu sangre. Tú derramaste tu sangre en la cruz por los tuyos, por tus escogidos, y nos redimiste, Señor. Te agradecemos porque no fue por nuestra propia voluntad. Te agradecemos, Señor, porque el esclavo no elige al amo. Imposible que el esclavo que está en rejas elija al amo, sino que el amo vino y nos eligió a nosotros. El amo vino y nos eligió. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque nuestra condición no podíamos hacer nada. Fue por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor que tú nos liberaste de la esclavitud. Y ahora, Señor, en este estado de esclavitud, queremos rendirnos a ti, queremos servirte, queremos ser esclavos del Dios vivo, queremos ser esclavos de la luz, queremos ser siervos tuyos. Gracias, Señor. Míranos, mira nuestras manos, nuestros cuerpos. Queremos servirte y queremos adorarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor, con toda nuestra fuerza. Perdónanos, Señor, cuando pecamos y queremos volver a la condición de la libertad que tú nos hiciste libre. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por tu misericordia y por tu sangre preciosa. En tu nombre, Jesús, oramos.